Hola, buen día. Yo soy la doctora Janet Jaimes García, soy médico pediatra y soy médico oncólogo pediatra. El día de hoy vamos a abordar dos temas muy importantes en pediatría, que son nutrición y inmunizaciones. La nutrición es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de un paciente pediátrico. La dieta y sus contenidos van a influir en todas las esferas del desarrollo psicomotor, van a influir en el crecimiento. Debemos de tener un equilibrio nutricional. Este va en algunas situaciones o en varias condiciones puede estar eh, regulado pues por la ingesta, es decir, lo externo, ¿no? Puede estar regulado también por el gasto, es decir, la demanda, y puede haber factores tanto ambientales o genéticos que puedan intervenir en este equilibrio nutricional, ¿no? En relación a la ingesta, podemos saber pues que va a depender de algunos factores también, como la oferta del mercado, la economía, el patrón cultural, el entorno familiar y escolar, el comportamiento alimenticio. Y esto es bien importante porque de alguna manera el paciente pediátrico, pues su nutrición dependerá de todos estos factores en relación a qué tanto hay en la familia para comer, cuál es el patrón cultural, ¿no? Qué ambiente familiar se vive con respecto a la nutrición, es una alimentación sana, es una alimentación balanceada, es una alimentación que está, eh, eh, que es de calidad, o bien es una alimentación que es carencial, ¿no? Es limitada, entonces debido a estos factores pues se puede perder el equilibrio nutricional. También va a depender de la demanda, en la etapa del crecimiento, ¿no? La actividad física del niño, la regulación o la termorregulación. Entonces, hay todos estos factores que pueden condicionar un desequilibrio nutricional. Hay tres componentes que van a determinar el estado nutricional en un niño menor de 5 años y estos son el ambiente, los padres, ¿no? Y los factores inherentes al menor, que es básicamente lo que comentábamos, ¿no? O sea, en relación al ambiente, pues va a depender incluso de las características, ¿no? De los alimentos, de la calidad de los alimentos, de dónde provienen, ¿no? En relación a los padres, pues va a depender de incluso su nivel socioeconómico, va a depender de su educación, va a depender de ciertos factores familiares relacionados a la adquisición de los productos, relacionados a la alimentación en la familia y otros factores que pueden ser completamente diferentes al huésped, ¿no? Como son los sociales, los culturales, en relación incluso al propio huésped, ¿no? Que pueden condicionar, como dijimos, una pérdida en el equilibrio nutricional. En la edad pediátrica, pues pasamos diferentes etapas de la alimentación, dado que al inicio de la vida, pues hay una alimentación básicamente a través de la leche materna. Posteriormente se pasa a una fase en la cual la alimentación demanda, ¿no? Por el mismo crecimiento y desarrollo, demanda pues involucrar o incluir otros alimentos para poder mantener pues el nivel de proteínas, de carbohidratos, de microelementos, etc. De tal manera pues que la alimentación durante la edad pediátrica pues va teniendo diferentes etapas. La primera etapa pues es la alimentación posnacimiento y esta etapa va a involucrar desde el nacimiento hasta los 6 meses, ¿no? Que conocemos como la alimentación del lactante. Sabemos pues que a nivel mundial aproximadamente un 40% de los lactantes menores de 6 meses se van a alimentar exclusivamente con leche materna. Si bien es cierto
La leche materna, la lactancia materna, podría salvar 800,000 vidas de menores de 5 años si fuera óptima, sobre todo en los primeros 23 meses de edad. Tomando en cuenta pues que la alimentación del lactante, que es la primera etapa hacia los 6 meses únicamente, va a ser con leche humana, pues debemos de conocer algunas características de esta. La leche humana sabemos que estimula la maduración del sistema inmune, confiere protección contra infecciones y tiene amplias características y beneficios que vamos a ver más adelante, lo cual apoyan a tener de manera cotidiana durante la consulta de un paciente que está en esta etapa de los 0 a los 6 meses, pues la prevención, el fomento de la misma, la vigilancia de la misma durante una consulta en un paciente en esta edad. La leche humana va a contener citocinas, factores antiinflamatorios, macrófagos, granulocitos, linfocitos T y B, anticuerpos reguladores que finalmente van a estimular el sistema inmune de manera activa, ¿no? Como conocemos, pues, la leche humana, pues son la garantía de nuestros primeros factores que van a estimular nuestro sistema inmune y que nos van incluso a defender de procesos infecciosos. Los beneficios que tenemos de la leche materna pues van a ser beneficios que son tanto para el paciente, para el niño y para la madre. En el caso del niño van a impactar sobre el desarrollo del sistema gastrointestinal, en el sistema inmune y en la prevención de los procesos infecciosos. En los pacientes que tienen de 6 a 23 meses, o sea, ya más adelante, donde no es exclusivamente leche materna, hay una disminución del 50% de la mortalidad en los lactantes alimentados con cualquier modalidad de alimentación al seno materno. En el caso de la madre, hay mayor tiempo de amenorrea, hay un retorno de la ovulación, puede haber disminución de peso, disminución de la depresión postparto, disminuye el riesgo de CA de mama hasta en un 7%. En el paciente, en el niño, pues va a tener menor incidencia de enfermedades diarreicas y disminución en el riesgo de hospitalizaciones por diarrea que se ha visto hasta en un 72%. En infecciones respiratorias también hay una menor incidencia y hay una disminución hasta en un 57% del riesgo de hospitalizar. Entonces veamos que el impacto pues de la lactancia materna, de la ingesta de la leche materna en los primeros meses de vida, pues tiene un impacto a largo plazo de manera muy importante, ¿no? Hay una disminución del riesgo de hospitalizarse, hay una disminución de complicaciones tanto por infecciones respiratorias como gastrointestinales. Otros beneficios a largo plazo, ¿no? Como decíamos, el impacto es a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y entonces a largo plazo, en el caso del niño, pues va a tener una modulación del sistema inmune, el desarrollo de un tipo específico de microbiota tempranamente en la vida y la interacción del niño, de la madre-niño con disminución del estrés. Hay una reducción en sobrepeso y obesidad hasta en un 13%, con un 4% de reducción en la prevalencia por cada mes adicional de alimentación al seno materno. En el caso de la mamá, hay disminución hasta el 30% de riesgo de cáncer de ovario, una mejor tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina, un efecto cardioprotector y hay una disminución del riesgo de hipertensión arterial. Entonces los beneficios pues continúan siendo bastante impactantes a corto, a mediano plazo y a largo plazo, tanto para el niño como para la mamá, lo cual apoyan pues el fomento a la lactancia. Tiene un efecto protector, en el caso del niño, tiene un efecto protector para la mordida cruzada y la mala oclusión.
Hay una menor incidencia de otitis media y otitis media recurrente en niños alimentados al seno materno, principalmente en los 2 primeros años de vida, y hay una protección que se ha visto en estudios, pues, contra el síndrome de muerte súbita del lactante. Continuamos con los beneficios en el paciente pediátrico. También va a haber una disminución de la presencia de sibilancias en los niños pequeños alimentados al seno materno. Ahí va a haber una disminución en el riesgo de la sensibilización a las proteínas de la leche de vaca hasta los 2 años de edad. Hay un mayor rendimiento en pruebas de inteligencia en niños y adolescentes con antecedentes de haber recibido lactancia materna. Esto es lo que se ha visto, pues, en estudios eh, referente a las pruebas de inteligencia. En el caso del niño, hay una función visual. Se ha visto que la función visual es mucho mejor en niños de término y pretérmino con lactancia materna, ¿no? Recordemos que el paciente pretérmino, pues, es un paciente que tiene un riesgo potencial de desarrollar deficiencias visuales, y por lo tanto, pues, fomentar la lactancia materna tendría un efecto protector. Hay una menor incidencia de retinopatía y su severidad en prematuros alimentados con leche materna, ¿no? Lo que comentamos. Los potenciales auditivos en pacientes prematuros alimentados con la lactancia materna muestran madurez más temprana. Entonces, los beneficios, pues, vienen aterrizados en el paciente prematuro, ¿no? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Pediatría, Americana de Pediatría, es que la lactancia materna debe ser exclusiva en los primeros 6 meses de vida. ¿Qué significa esto? Pues que en esta etapa de los 0 a los 6 meses, la recomendación es que solo sea leche materna. En esta etapa, pues, habrá algunas contraindicaciones de la lactancia, ¿no? Habrá también algunas situaciones en las cuales no sea posible esta alimentación y tenga que echarse de mano de sucedáneos de la leche, ¿no? En este caso, las fórmulas, que para los pacientes de 0 a 6 meses, pues, son las fórmulas de inicio, ¿no? Estas fórmulas, pues, son adaptadas y van a tener los requerimientos necesarios para alimentar a un paciente en cuanto al aporte nutrimental, calórico, para un paciente de esta edad, ¿no? De tal manera, pues, que a nivel nacional, a nivel internacional, pues, tenemos estrategias para fomentar el fomento de la lactancia, ¿no? Actualmente los hospitales amigos del niño y de la madre, pues, son pioneros en el fomento de la lactancia materna desde la estancia hospitalaria hasta la vigilancia poshospitalaria, ¿no? Estas estrategias deben de asegurarse y continuarse, pues, en las visitas o en las consultas de control de niño sano, y pues se tiene que hacer una valoración, ¿no? de este periodo en los pacientes que están en estas edades, ¿no? Nosotros cuando evaluamos la lactancia materna para asegurar, ¿no? que sea una lactancia materna efectiva, pues hacemos preguntas relacionadas a el número de tomas, el número en que el tiempo de la toma, con respecto a la situación de valorar algunas circunstancias relacionadas a si la alimentación es adecuada en cantidad. Es una valoración subjetiva, sin embargo, eh, es importante saber que de esta manera nosotros podemos determinar, ¿no? que el paciente, el niño en este periodo se esté alimentando con una cantidad adecuada para su edad. Y entonces, pues, existen, como les comentaba, pues, estas estrategias de seguimiento. Debe de haber para asegurar una lactancia efectiva, ¿no?
La composición, conocer la composición de la leche materna es importante porque de alguna manera nosotros podemos garantizar pues que esta leche es la pues em, necesaria, la óptima para alimentar a un bebé en esta etapa. La leche materna, pues al inicio, lo conocemos como calostro, esta leche se da o esta producción se da desde el nacimiento hasta los 4 a 6 días de vida. Va a estar eh, compuesta por proteínas, por inmunoglobulinas, principalmente la IgA secretora, por lactoferrina, por oligosacáridos, por factor de crecimiento intestinal y minerales. Es pobre en grasa y predomina en ella el colesterol. Aproximadamente hay una producción en esta etapa de 2 hasta 20 mililitros y nos va a proporcionar calorías de 58 hasta 67 kilocalorías por mililitro. Posteriormente, en el proceso de la formación de la leche, viene lo que es la leche de transición. Y esta leche de transición va a estarse produciendo hacia el sexto día hasta los 15 días posparto. Aquí va a tener una composición intermedia entre lo que es el calostro y la leche madura. Aproximadamente la producción de la leche de transición va a ser de 700 mililitros por día y va a tener menor cantidad de inmunoglobulinas, va a haber un aumento en la lactosa, los lípidos, vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Entonces es muy importante pues conocer los componentes de la leche materna, pues para de alguna manera tener en cuenta que cuando nosotros fomentemos la lactancia materna, estemos completamente seguros que es un alimento óptimo para esta edad y que va a tener los requerimientos nutrimentales adecuados en volumen o en cantidad, en calidad y en composición. La leche madura pues ya se va a producir a partir de lo que es el 10º hacia los 12 días posparto. Va a tener un contenido energético aproximadamente de 700 kilocalorías por litro, 80% va a ser agua, va a tener proteínas hasta en 0.9 a 1.2 gramos por decilitro. Aproximadamente se va a producir un volumen total al día de 600 a 900 mililitros y nos va a proporcionar 78 kilocalorías por decilitro. Y bueno, esto es importante, vuelvo a repetir, conocerlo porque si bien es cierto, pues el volumen que se produce por día, las calorías que se proporcionan por día, pues son las suficientes para que el bebé sea alimentado con calidad y cantidad adecuada. Es importante dentro de la valoración que nosotros hacemos, el interrogatorio para valorar la lactancia materna efectiva, valorar pues no solo la calidad y la cantidad, ¿no? La calidad que dependerá de algunas circunstancias, sobre todo de la alimentación materna, de la ingesta de líquidos de la madre al día, con la finalidad pues que haya una producción adecuada. La alimentación pues nos va a asegurar que finalmente su composición en cuanto a la composición de la leche pues sea la adecuada. Pero también es importante valorar situaciones de higiene durante la lactancia materna y estas pues es en relación a las recomendaciones que se hacen con respecto a pues el aseo de las mamas antes de alimentar al bebé, el aseo de la cavidad oral incluso del bebé con la finalidad pues de evitar alguna situación de infección. Es importante también preguntar sobre el lavado de manos para asegurar pues que no haya alguna situación que vaya a complicar el estado de salud de ese bebé. Sí es importante conocer las diferencias en composición de la leche madura y la leche de vaca
porque, bueno, finalmente no hay un punto de comparación con respecto a inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿no? Que son las que nos van a conferir protección inmunológica en los primeros meses de vida. Cuando nosotros hacemos esta valoración de las cantidades de la lactancia materna, pues es importante que sepamos la cantidad aproximada, ¿no? La recomendación es que la lactancia materna debe de ser a libre demanda. Sin embargo, incluso por cuestiones fisiológicas de vaciamiento gástrico, el bebé va a estar, si se alimenta adecuadamente en cantidad, por esta situación fisiológica, el bebé va a pedir cada cierto tiempo, ¿no? Y es una manera de conocer que efectivamente el bebé llega a su capacidad gástrica adecuada cada que se alimenta y que eso hace que tenga un vaciamiento aproximado dependiendo de la edad que tenga y que nuevamente va a pedir pues alimentación cada cierto tiempo. En el caso de las cantidades tenemos algunos cuadros y tablas, ¿no?, de referencia que podemos encontrar en libros de consulta rápida, y estas pues van a depender de la edad del paciente. Entonces tenemos pues que un recién nacido de término debe de ser alimentación con lactancia materna libre demanda, aproximadamente cada 2 o 3 horas, que es con respecto a la fisiología de su vaciamiento gástrico. Y en el caso de un paciente al mes, pues esto básicamente puede espaciarse 1 hora, cada 2 o cada 4 horas. En los pacientes que tienen 2 a 4 meses, puede ser a libre demanda hasta 5 a 8 veces al día. En los pacientes de 4 a 6, 4 a 6 veces al día. En los pacientes de 6 a 8 meses, 3 a 5 veces por día. En los pacientes que tienen 8 a 12 meses, aproximadamente 3 a 4 veces a día. Recordemos que a partir del 6º mes, pues viene otra etapa que es la alimentación complementaria. Y entonces la leche materna, en el caso de mantenerse, ¿no?, que ya lo habíamos comentado, pues que la recomendación es que sea hasta los 2 años de edad y que posterior a este tiempo pues ya se empiece o se continúe en caso de que así lo decidan las mamás. Sin embargo, pues en estas etapas ya de la alimentación complementaria, pues la cantidad del número de tetadas pues va disminuyendo. Conocer la conservación de la leche materna pues es importante, dado que es otra parte también de lo que involucra la higiene, ¿no?, la calidad del producto. Y entonces cuando el bebé pues básicamente come de la mamá, ¿no?, se pega a la mamá y está comiendo, pues no hay una necesidad de conservación. Sin embargo, si bien es cierto, habrá ciertas patologías que demanden una conservación o habrá ciertas necesidades de la mamá que demanden que esa leche se tenga que conservar. Y entonces, pues, sabemos que la leche materna al medio ambiente va a durar aproximadamente 4 horas, con un máximo de 6 a 8 horas si se extrajo de manera limpia. En el refrigerador puede durar hasta 4 días, ¿no?, un promedio de 4 días, y hasta 8 días si se extrajo de manera limpia. Congelada, ¿no?, puede durar hasta 9 meses, y congelada profunda, es decir, a una temperatura menor de 2 grados, hasta 12 meses. Esta etapa de lactancia materna pues tiene estos beneficios, tiene esos objetivos en cuanto a la protección del niño, y es importante hacer una valoración con respecto a calidad, cantidad e higiene. Y entonces nosotros esta evaluación la vamos a hacer preguntando a la mamá cada qué tiempo se pega al bebé, qué tiempo le da de comer, si está
dando de un lado, del otro lado, ¿no? A veces es importante incluso valorar la posición, la comodidad del paciente, de la mamá y del niño, con la finalidad pues que se haga grato este tipo de alimentación. Valorar cada qué tiempo, valorar incluso de manera indirecta, podemos valorar la calidad, la cantidad con respecto a cuántas veces orina, si está evacuando adecuadamente, porque en muchas ocasiones cuando hay una alteración en la cantidad, pues puede verse afectado la uresis o el patrón de evacuaciones. Tenemos pues lo que es después de esta etapa, lo que es la alimentación complementaria. Y la alimentación complementaria es una alimentación o es un proceso que se inicia cuando la lactancia materna no es suficiente para cubrir los requerimientos nutrimentales de los lactantes. Aproximadamente esta alimentación complementaria pues se va a recomendar a partir de los 6 meses, ¿no? Es importante no olvidar que debemos de continuar la leche materna entre los 6 y 23 meses de edad e ir integrando al paciente a la dieta familiar aproximadamente al año de vida. Durante la consulta es importante investigar los hábitos dietéticos de la familia para poder definir la clase de alimentos que se incorporarán en la dieta, ¿no? En base a incluso la situación familiar económica para poder determinar qué alimentos pueden irse introduciendo desde los 6 meses de edad, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta alimentación complementaria? Bueno, la alimentación complementaria debe ser completa, debe ser variada, debe de ser suficiente, equilibrada, adecuada e inocua. Es decir, debe ser completa porque pues tiene que tener todo los alimentos tienen que estar pues integrados de todos los grupos de alimentos que conocemos y pues deben de tener el aporte de proteínas, carbohidratos, lípidos, microelementos, todos los necesarios a hacer una combinación de este tipo de alimentos para que sea completa. Debe de ser variada porque los alimentos, por ejemplo, del mismo grupo se deben intercambiar en las diferentes comidas del día, ¿no? Tiene que ser suficiente, debe de haber una cantidad suficiente para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Debe ser equilibrada, ¿no? Siempre es importante recordar que la alimentación pues debe estar integrada de los grupos alimenticios y debe estar pues en este sentido equilibrada, ¿no? Dependiendo de la situación, pero en la mayoría de las ocasiones pues se requiere un mayor porcentaje de carbohidratos, luego proteínas y un menor porcentaje de lípidos y adicionar los alimentos pues que contengan microelementos o algunas sustancias que son necesarias para el crecimiento y desarrollo. Debe ser adecuada, ¿no? Debe estar de acuerdo a la edad del paciente, a la actividad física, a las costumbres. En este aspecto, pues no es la misma alimentación que va a recibir, por ejemplo, un paciente menor de un año a un paciente mayor de un año en el cual, pues básicamente ya tiene la capacidad en cuanto a su desarrollo de mordida, ¿no? De sostén de la cuchara y que le hacen, pues, que pueda alimentarse. También debe ser inocua, es decir, no debe implicar riesgos para la salud. Inocua hablaríamos también de la higiene, ¿no? Debe ser los alimentos preparados adecuadamente con la finalidad de evitar riesgos a la salud y proceso de enfermedad. Hay diferentes grupos de alimentos y esto es importante conocerlos. Tenemos los del grupo 1. En el grupo 1 van a estar todos los órganos y tejidos, desde las raíces hasta las semillas inmaduras, pasando por tallos, hojas, frutos y comprende numerosas especies, ¿no? Ahí tenemos unos ejemplos.
de alimentos del grupo 1. Luego tenemos los alimentos del grupo 2. Estos alimentos están los cereales, los tubérculos, y en este caso en el caso de los cereales, pues son semillas secas de plantas, de las plantas con espigas, nos van a dar principalmente piroxina y tiamina. Tenemos también los tubérculos. En el grupo 2 están los tubérculos y es una parte del tallo subterráneo o de una raíz. El grupo 3 va a estar constituido por leguminosas, especies con frutos que se crían en una vaina, hidratos de carbono, proteínas, hierro, potasio y vitaminas del grupo B. Eso es lo que básicamente nos van a ofrecer este grupo de alimentos. Tenemos los alimentos de origen animal, principalmente se refiere a lo que son músculos, vísceras y otros tejidos, y estos pueden provenir de lo que son de los mamíferos, de las aves, de los reptiles. Tenemos por otro lado los quesos, la leche, el yogur, que va a tener un alto contenido en proteínas de alta calidad, así como vitaminas A, B, C, A, D, y del grupo B y calcio. Tenemos carnes como huevo, pescado, que van a ser ricos en proteínas de alta calidad, van a proporcionar grasas, así como minerales, como cuáles el hierro, el fósforo y el magnesio. Tenemos un grupo accesorio que está constituido principalmente por grasas, azúcares y que nos van a dar gran cantidad de energía. No son necesariamente indispensables. Tenemos aquí a los aceites vegetales de maíz, canola, girasol, oliva, margarina, grasas animales como la manteca, la mantequilla, oleaginosas como las avellanas, las nueces, las almendras, los pistaches. Y los azúcares más utilizados aquí tenemos el azúcar propiamente hablando, la miel, el piloncillo, las mermeladas y la jalea. Si bien es cierto, pues durante esta etapa en la cual se introduce la alimentación complementaria, debemos de tener en cuenta estos conocimientos para poder favorecer una alimentación que sea equilibrada, que sea balanceada, que sea adecuada en cantidad, calidad e higiene, con la finalidad de favorecer pues estas etapas en las cuales tiene impacto la nutrición, ¿no? El crecimiento y desarrollo básicamente. Por lo tanto, pues las recomendaciones son con respecto al conocimiento de los grupos de alimentos, pues referir o hacer una orientación oportuna con respecto a una alimentación balanceada, ¿no? Adecuada, suficiente. Y aquí, pues básicamente de manera muy general, pues conocemos lo que se llama plato del bien comer, ¿no? Que básicamente consiste en combinar y variar los alimentos de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del desayuno, la comida, cena, debemos de incluir por lo menos un alimento o derivado de cada uno de estos tres grupos. Y de una comida a otra se deben variar los alimentos que se consumen por cada grupo. Es decir, no podemos repetir, por así decirlo, ¿no? El plato del buen comer. Debe de incluir en el alimento de cada grupo, cada una de las tres comidas, tiene una variedad posible de alimentos, decir, no debemos de estar, pues, debemos de evitar que se esté repitiendo el alimento durante el transcurso del día. Debe ser la ingesta de acuerdo a las necesidades y las condiciones, ¿no? No ni de más ni de menos. Esto es bien importante porque cuando no tenemos este punto muy concreto, pues ¿qué va a ocurrir? El paciente se desnutre o el paciente se sobrenutre. Consumir menor cantidad posible de grasas, aceites, azúcares y sal. Los tres grupos son complementarios, por lo tanto deben de combinarse. Ninguno u otro sustituye a uno, ¿no? O sea, no vamos a hacer sustitución de grupos alimenticios. Aquí tenemos un esquema de alimentación complementaria, un ejemplo, ¿no?
que es bien importante que nosotros hagamos una adecuada orientación con respecto a la introducción de alimentos. Habíamos comentado, bueno, comentamos pues que de los 0 a 6 meses la lactancia materna pues debe ser exclusiva, a libre demanda. De los 6 a los 7 meses nosotros podemos hacer una introducción de este tipo de alimentos, ¿no? La frecuencia aproximada es de 2 a 3 veces al día y la consistencia para estos pacientes va a ser en papillas o purés. Hacia los 7-8 meses podemos introducir leguminosas, la frecuencia aproximada va a ser de 3 veces al día y la consistencia pues deben ser en purés o picados finos. Hacia los 8-12 meses se van a introducir los derivados de la leche como el queso, el yogur y otros como el huevo, el pescado. Con una frecuencia aproximada de 3 veces a 4 veces al día y generalmente se da en picados finos. Por arriba de los 12 meses, pues las frutas ya se pueden introducir frutas cítricas, leche entera. En el niño o la niña se incorpora a la dieta ya familiar. La frecuencia debe ser de 4 a 5 días y puede ser la consistencia en trocitos pequeños. En esta situación de hacer la introducción de alimentos, bueno, hay diferentes recomendaciones, ¿no? Incluso en la elaboración de las papillas, ¿no? Lo recomendable es que no le pongan azúcar, no le pongan sal, no es necesario, uno tiene que saber al menos el punto de cocción de cada una de las verduras para poder conservar los nutrientes para no llegar a un exceso de la cocción y con ello arrasar los nutrientes o al contrario, ¿no? Que dejemos los alimentos no adecuadamente cocidos, ¿no? Nosotros podemos hacer la prueba de tolerancia de los alimentos y podemos ir introduciendo alimentos y combinarlos una vez que hayamos probado ya tolerancia a un alimento, podemos pasar al siguiente a fruta, a la siguiente verdura y probar su tolerancia a cierto tiempo para poder nuevamente introducir el siguiente alimento. Entonces, en esta etapa de introducción de alimentos, pues va a ser de manera escalonada y progresiva, ¿no? Tenemos que ir poco a poco introduciendo, combinando los alimentos del plato del bien comer y asegurando las cantidades necesarias de acuerdo a la edad del paciente. Bueno, aquí tenemos lo que son la cantidad máxima de alimentos y líquidos recomendados por tiempo de comida. Por ejemplo, en un paciente de 6 a 8 meses con una capacidad gástrica de 240 gramos, la cantidad máxima de alimentos por tiempo de comida es de 1/4 a una media taza, es decir, a 60 o a 120 gramos, y la cantidad máxima de líquidos o de leche que va a acompañar los alimentos sólidos es de 130 a 180 mililitros. En los pacientes de 9 a 11 meses con una capacidad gástrica de 285 gramos, se va a tener como cantidad máxima de alimentos por tiempo de comida media taza, y esto da un equivalente a 120 gramos con una cantidad máxima de 160 mililitros. En los pacientes que tienen 12 a 23 meses de edad van a tener una capacidad gástrica de 345 gramos, van a tener una cantidad máxima de alimentos por tiempo de comida de 3/4 a una taza, es decir, de 180 a 220 gramos, y la cantidad máxima de líquidos o de leche acompañado de los alimentos va a ser de 95 a 165 mililitros. También la tabla 3 se va a referir a la cantidad de incremento de porciones por cada grupo de alimentos según el rango de edad en meses. Ejemplo, ¿no? El paciente cuando inicia la alimentación con frutas va a tener un aproximado de cantidad de alimentos de 2 a 4 cucharadas, hacia los 9 meses a 11 meses de 4 a 6 y hacia los 12 a 23 meses de 6 a 8. Y entonces estas tablas lo que nos apoyan es a orientar a la capacidad
y a la cantidad que va a tener de alimentos el paciente de acuerdo a su edad pediátrica, y esto va a ser un aumento gradual, como estamos viendo, con respecto a la edad. En conclusión, podemos decir pues que la nutrición del paciente pediátrico pues tiene una importancia tan relevante porque está muy marcado su impacto hacia el crecimiento y el desarrollo. Es importante que los niños mexicanos tengan una alimentación equilibrada, una alimentación balanceada, una alimentación adecuada en calidad, cantidad e higiene. Nosotros como médicos tenemos que hacer una evaluación durante la consulta del control del niño sano, orientada a buscar, a detectar, a prevenir aquellos malos hábitos alimenticios, a valorar la alimentación como tal y dar la consejería necesaria. Como vimos, la lactancia materna es primordial en los primeros meses de vida y está, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Americana de Pediatría, también va a ser elemental hasta los 23 meses de edad. Esta lactancia materna, como vimos, la leche materna tiene beneficios muy importantes a corto, a mediano y a largo plazo, tanto para el niño como para la mamá, lo cual está documentado en una serie de estudios a nivel internacional a través del tiempo. Por tal motivo, son las causas que debemos de conocer para poder hacer consejería adecuada, fomentación de la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida por el impacto tan importante que tiene en varios aspectos. La leche materna debe de darse en tiempos, debe de darse en cantidades, sin embargo, la recomendación sigue siendo que sea a libre demanda. Dependerá de la edad del paciente que nosotros podamos dar la lactancia materna de acuerdo a diferentes horas y de acuerdo a su capacidad gástrica, ¿no? Es importante tener en cuenta que la madre es un elemento muy importante en la producción de la leche, por lo tanto, pues debemos de cuidar su alimentación, debemos de fomentar los hábitos higiénico-dietéticos adecuados para que sea una leche de calidad. En el caso de la alimentación complementaria, pues ya vimos que la recomendación es a partir de los 6 meses de edad. La alimentación complementaria inicia con el proceso de introducción de alimentos. La recomendación va a ser de acuerdo a la edad del paciente, iniciando generalmente con frutas y verduras para posteriormente hasta los 8, 9, 10 meses y la introducción de carnes, la introducción de algunos otros alimentos. También es recomendable no hacer el retraso, actualmente es recomendable no hacer el retraso de los alimentos alergénicos y muchas recomendaciones empatan hacia el año de edad. Es importante pensar que el paciente al año de edad debe de irse integrando a la dieta familiar, cuidando que siga siendo una alimentación balanceada, equilibrada, adecuada en calidad, cantidad e higiene. Es importante hacer consejería sobre cómo preparar las papillas, cómo preparar la alimentación en picados finos, porque esto va a ir mucho de la par del brote dentario, ¿no? No podemos dar nosotros alimentos en picados finos en un paciente de 6 meses. Entonces hay que dar la consejería adecuada para evitar accidentes durante la alimentación. Y el proceso de ir aumentando la cantidad en cuanto a la edad del paciente es muy importante. Debemos de recordar que este es un incremento gradual. Generalmente las recomendaciones nos dicen que los alimentos deben de ser introducidos y estos debemos de probar una tolerancia aproximada de 3 a 4 días por cada alimento que se introduzca. Y además, una vez que ya se probó esta tolerancia, es decir, que no vaya a haber reacciones a ese alimento, a esa fruta, a esa verdura, podamos ir introduciendo el siguiente alimento. Este proceso es largo y generalmente se da entre los primeros 6 a 8 o 9 meses de edad. Posterior a este proceso, nosotros hacemos una combinación del plato de buen comer para que ese niño tenga la integración de todos los grupos de alimentos con la finalidad que no tenga carencias en nutrimentos.
Por otro, bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es el tema de vacunación en el paciente pediátrico. La vacunación tiene como objetivo mantener el control y la eliminación de enfermedades prevenibles. Los compromisos nacionales e internacionales van a ser alcanzar y mantener el 90% de la vacunación con esquema básico en menores de 5 años. Otro punto va a ser erradicar, por ejemplo, enfermedades prevenibles, como es prevenibles por vacunación, como es la poliomielitis, ¿no? Prevenir sus brotes, mantener un control epidemiológico de lo que es la difteria, mantener la eliminación del tétanos neonatal como un problema de salud pública. También es importante mantener el control epidemiológico del tétanos neonatal, mantener la eliminación de lo que es el sarampión, la rubiola, el síndrome de rubiola congénita, mantener lo que es el control de la tosferina, prevenir las formas graves de tuberculosis, prevenir infecciones por Haemophilus influenza de tipo B, además de neumococo, lograr un control epidemiológico de la parotiditis, disminuir la severidad de las gastroenteritis causadas por rotavirus, prevenir las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas por el virus de la influenza y además de reducir la incidencia de infección por el virus de papiloma humano. A través del tiempo, nosotros pues tenemos una historia con respecto a la vacunación, ¿no? Los cambios con respecto al tiempo del esquema básico de vacunación desde 1973 hasta la fecha actual, pues han sido diversos, ¿no? Por ejemplo, en 1973 teníamos un esquema que protegía únicamente contra 6 enfermedades, como la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, tosferina y tétanos. Conforme pasó el tiempo, fue introduciéndose en 1997 el toxoide tetánico diftérico, o sea, DPT. Hacia 1998, pues había un esquema más amplio. En 1999 ya se protegía contra 10 enfermedades. Hacia el 2004 contra 11 enfermedades, ¿no? Y hacia el 2008 el esquema ya protegía contra 13 enfermedades. Hacia el 2013 se introdujo la aplicación de la hepatitis A en los niños de 1 año inscritos en estancias infantiles y guarderías. Hacia el 2016 se introdujo la vacuna Sabin bivalente y esto ha hecho que los cambios históricos con respecto a la vacunación pues sean muy claros y muy objetivos en relación a la cobertura nacional de los niños, sobre todo menores de 5 años, que es donde el esquema de vacunación es el más nutricio, ¿no? Un reporte de este año, del año anterior, perdón, de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, en relación a la cobertura de la vacunación en México, pues resultó ser baja, ¿no? Un 56% de BCG, en relación a hepatitis un 56%, sarampión rubiola un 73% y difteria tosferina tétanos en un 82%. Entonces no se logró el objetivo de la cobertura nacional que dijimos que es del 90%, ¿no? Quedamos por debajo de este estándar o de este porcentaje. Vamos a conocer de manera muy general algunos aspectos de la vacunación. Y bueno, hablando de inmunidad, nosotros conocemos que vamos a tener inmunidad activa e inmunidad pasiva, ¿no? La inmunidad activa es la podemos dividir en ambos, la activa, la pasiva, en natural y en adquirida. Y entonces tenemos que la inmunidad activa es natural, es producida por la infección misma, ¿no? Va a hacer que el microorganismo, el agente, entre a nuestro organismo y desencadene una serie de respuesta inmunológica. Como resultado final, pues va a ser la producción de anticuerpos
que van a defendernos de la enfermedad misma en cuadros posteriores. La inmunidad adquirida, pues se va a lograr tras el proceso de vacunación, ¿no? Finalmente a través de una partícula o una parte de el virus, la bacteria, pues se construyen las vacunas y con ello pues se aplican al paciente y esto va a generar una respuesta inmunológica que al final del camino va a formar anticuerpos y nos va a defender de una enfermedad determinada. La inmunidad pasiva, ¿no?, es el paso transplacentario de anticuerpos del niño a la madre. De igual manera, el agente genera o monta una respuesta inmunológica con la finalidad de formar anticuerpos que protegerán a ese niño de enfermedades. La inmunidad pasiva adquirida, en este caso, es a través de administración de gamma globulinas y esta es la finalidad de igual montar una respuesta inmunológica y modular la enfermedad. Bueno, vamos a hablar de lo que es la inmunidad activa adquirida, que son las vacunas, ¿no?, que es nuestro objetivo de esta clase. Y tenemos que las vacunas van a ser derivados de microorganismos vivos atenuados y estas van a ser virales y bacterianas. En el caso de las virales tenemos la triple viral, varicela, rotavirus y polio. En el caso de microorganismos vivos atenuados que derivan de bacterias tenemos la BCG. Las vacunas inactivadas, es decir, de partículas que no son activas, van a ser derivados de células completas o de células fraccionadas. De microorganismos vivos atenuados, pues tenemos virales, ya lo mencionamos, varicela, triple viral, rotavirus, polio, influenza intranasal, fiebre amarilla, y las bacterianas tenemos las de vacunas de microorganismos inactivados, en este caso tenemos de células completas como es polio, hepatitis A y rabia. Tenemos las fraccionadas que son de subunidades proteicas como es hepatitis, pertusis acelular, BPH, toxoide, difteria, tétanos, y tenemos la otra de células completas de polisacáridos, que tenemos los puros y los conjugados, y entonces los puros tenemos neumococo, meningococo, y de los conjugados tenemos Haemophilus influenza tipo B, neumococo, meningococo. Entonces es muy importante hacer un recordatorio pues de cuál es el derivado de estas vacunas. Este es nuestro esquema actual de vacunación y este esquema pues tiene como objetivo el prevenir enfermedades, como dijimos, enfermedades prevenibles por vacunación. Y es el siguiente: en el nacimiento debe ser aplicada la vacuna BCG, hepatitis B, hacia los 2 meses pentavalente, hepatitis, rotavirus, neumococo. 4 y 6 meses son segundas dosis y completar esquema básico. En el caso de pentavalente, pues va a ser hacia los 4 y hacia los 6 meses, teniendo un refuerzo adicional a los 18 meses, y con esto concluye el esquema para prevenir enfermedades, en este caso difteria, tosferina, tétanos, Haemophilus influenza tipo B y hepatitis B. El esquema de hepatitis B pues se inicia desde el nacimiento, posteriormente tenemos la segunda dosis hacia los 2 meses y la tercera hacia los 6 meses. En este caso se concluye este esquema básico y posteriormente los refuerzos de hepatitis B, las aplicaciones de hepatitis B van a ser de acuerdo a ciertos escenarios o consideraciones médicas. En el caso de rotavirus, pues hacia los 6 meses se está completando el esquema básico de prevención de esta enfermedad. Para el caso de neumococo, pues tenemos que esta va a ser aplicada en su primer dosis hacia los 2 meses, posteriormente a los 4 y hacia los 12 meses estaría concluyendo el esquema básico. En el caso de influenza, que es a partir de los 6 meses, tiene una dosis adicional, una segunda dosis al mes y posteriormente, con esto concluye el esquema básico y posteriormente va a ser una vacuna que se aplica de manera anual. Y es muy importante recordar que aproximadamente hacia los 5 años esta vacuna debe de ser aplicada de manera anual. Sin embargo, tendrá sus aplicaciones posteriores a esta edad de acuerdo a ciertas consideraciones médicas. En el caso de triple viral, ¿no?, sarampión, rubiola y parotiditis,
comienza el esquema hacia el año de edad y posteriormente hay un refuerzo hacia los 6 años de edad. Para posteriormente también recordar que el esquema después de los 12, 18 meses básicamente son refuerzos adicionales, ¿no? Son segundas, terceras dosis y, por ejemplo, tenemos un refuerzo de DPT hacia los 4 años, ¿no? Hacia los 48 meses. Y tenemos refuerzos de polio oral a partir de los 6 hasta los 59 meses, es decir, hasta los 5 años de edad. La vacuna de VPH, que es una de las que se ha introducido recientemente, bueno, no tan recientemente, esta va a ser a partir de los 11 años de edad. Vean que este esquema pues difiere quizá un poquito con respecto al esquema que tienen en Estados Unidos. Sin embargo, recuerden que el esquema nacional pues está condicionado con aspectos epidemiológicos, poblacionales, que van a determinar cuáles son las vacunas de mayor relevancia e importancia para esa población en especial. Bueno, tenemos un esquema adicional, algunas vacunas pues deben ya ser aplicadas con ciertas comorbilidades asociadas, ¿no? Y estas vacunas van a ser la vacuna de la hepatitis A, ¿no? Esta vacuna se aplica a partir de los 12 meses con un refuerzo hacia los 18 meses de edad. La vacuna de la varicela tenemos que se va a aplicar hacia los 12 meses y hacia los 15 meses de edad. Si el paciente no se aplicó este esquema, puede aplicarse desde los 12 meses a los 13 años de edad con aplicación de 2 dosis con un intervalo de mínimo 3 meses entre cada dosis. Para mayores de 13 años, aplicar solamente 2 dosis separadas por al menos 4 semanas. Tenemos la vacuna del meningococo y esta vacuna puede ser aplicada a partir de los 9 meses de edad con una segunda aplicación hacia los 12 meses de edad. Muchas veces esta vacuna se reserva para ciertos pacientes, ¿no? Con factores de riesgo o con, en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Que vayan a viajar a lugares donde las enfermedades por meningococo pues son altas. En el caso del meningococo, ¿no? Si la primera dosis se aplica después de los 24 meses de edad, es decir, a los 2 años, no es necesario una segunda dosis. Para el esquema de VPH, pues tenemos dos opciones, ¿no? Aquí vemos dos marcas, Gardasil y Cervarix, perdón. Estas van a tener protección contra estos tipos, ¿no? Contra los serotipos de VPH presentes. Ambas van a proteger con los de alto riesgo para las neoplasias o el cáncer cervicouterino. Y la población dirigida es mujeres y hombres a partir de los 9 años de edad en el caso de Gardasil y en el caso del Cervarix a partir de los 10 hasta los 25 años en el caso de las mujeres y en el caso de en el caso de las mujeres puede ser a partir de los 10 años y el esquema de vacunación en meses es de 0, en el caso de Gardasil a los 0 meses, es decir, la primera aplicación con un refuerzo a los 2 y a los 6 meses. En el caso de Cervarix va a ser un esquema de la primera aplicación o la primera dosis, posteriormente al mes y luego a los 6 meses. Tenemos algunas vacunas comerciales, por ejemplo, en el caso del rotavirus, tenemos el Rotarix y el Rotatec, ¿no? Aquí están los laboratorios que la producen. El tipo de vacuna, en el caso, por ejemplo, de Rotarix es monovalente, humana atenuada, y en el caso de Rotatec es pentavalente, bovina, humana reordenada. Las cepas, aquí las tenemos, y las dosis recomendables para la aplicación. Entonces, es muy importante de alguna manera reconocer las marcas que tenemos también y acordémonos que el esquema de rotavirus pues es hacia los primeros 6 meses de vida. Bueno, aquí tenemos lo que es la vacuna neumococo y neumococo pues ya sabemos que se va a aplicar hacia los 2, 4, 6 meses de edad, puede haber una reaplicación
a los 15 meses de edad. Esa es neumococo conjugada, y existe la otra que es de neumococo polisacáridos, que es una dosis que se puede aplicar hacia los 2 años de edad. Aquí tenemos un esquema de lactantes de lo que es la vacunación de rotavirus en los lactantes, teniendo en cuenta que Rotarix como edad mínima para su aplicación son las 27 semanas, y la edad gestacional al nacer mínima en el caso de Rotatexo para 25 semanas. Los intervalos mínimos entre dosis van a ser de 4 semanas y preferentemente pues antes, en el caso de la primera dosis, ¿no? De acuerdo a la edad cronológica, en el caso de Rotarix van a ser preferentemente antes de las 13 semanas hasta los 12 semanas más o menos 6 días, ¿no? Sí es importante pues conocer algunas características con respecto a la aplicación de esta vacuna, la conservación, ¿no? Aquí tenemos la conservación en los grados que debe de estar esta vacuna, que es aproximadamente 2 a 8 grados, grados Celsius, y debe de estar, permanecer la estabilidad en tiempo que puede permanecer esta vacuna con respecto a esta temperatura. En esta diapositiva tenemos las enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, ¿no? En este caso tenemos varicela, pues la vacuna que la previene es varicela, la aplicación de la vacuna, difteria, que se va a prevenir con la vacuna DPT, hemófilos influenza con la pentavalente, hepatitis A, pues con la vacuna, se va a prevenir con la aplicación de la vacuna contra la hepatitis A, hepatitis B también con la vacuna correspondiente, influenza, pues con la vacuna contra la influenza, el sarampión se encuentra en la triple viral, paperas también en triple viral, tosferina, tenemos dos, lo que es la DPT y la pentavalente, ¿no? Con sus aplicaciones correspondientes que ya mencionamos. En el caso de polio, pues tenemos la aplicación de la vacuna contra la polio. En el caso de meningococo, pues está la vacuna contra meningococo. El rotavirus, pues está la vacuna contra el rotavirus. Ya vimos que existen dos marcas. Rubiola la encontramos en triple viral y tétanos la encontramos en DP y DPT. ¿Cuáles son los sitios de aplicación habitualmente recomendados de acuerdo a la edad? Pues tenemos que en los mayores de 12 meses es la región, lo que es el músculo deltoides, y en el caso de los pacientes menores de 12 meses, pues aplicamos generalmente en la región del músculo, ¿no? Teniendo en cuenta las situaciones anatómicas para su aplicación correspondiente. La aplicación o la vía de aplicación van a ser, pueden ser intramusculares, pueden ser orales, pueden ser subcutáneas principalmente. El sitio de aplicación, pues vamos a ver que BCG se va a aplicar en el brazo derecho y bueno, eso lo recordamos de por vida, ¿verdad? En el caso de hepatitis B para menores de 18 meses se recomienda el muslo izquierdo. En el caso de los mayores de 18 meses se recomienda el brazo derecho. Pentavalente acelular para menores de 18 meses, muslo derecho. Para los mayores de 18 meses, brazo izquierdo. En el caso de neumococo, menores de 18 meses, en el muslo derecho. Rotavirus es oral, triple viral se recomienda en el brazo izquierdo, doble viral se recomienda en el brazo izquierdo, TD se recomienda en el brazo izquierdo, DPT brazo izquierdo, DPT acelular brazo izquierdo, BPH brazo derecho. Influenza para menores de 18 meses, muslo izquierdo, para mayores de 18 meses en el brazo izquierdo, polio tipo Sabin es oral, varicela en el brazo izquierdo y hepatitis A, dependiendo de la edad, menores de 18 meses, muslo izquierdo y en el caso de los mayores de 18 meses, brazo izquierdo. Las reacciones que podemos tener van a ser diferentes, ¿no? Pueden ser locales, que a veces son las más comunes, puede haber dolor, inflamación en el sitio de aplicación y generalmente es algo leve, es autolimitado, ¿no? Puede haber una reacción de Artus, que es una reacción local grave, tipo hipersensibilidad tipo 3, y que puede ser sobre todo referida con la aplicación de toxoide, tétanos, difteria.
Por otro lado, tenemos las reacciones sistémicas. Dentro de las más comunes pues van a ser las fiebres, las mialgias, el malestar general. El paciente puede presentar cefalea, hiporexia, ¿no? Esto puede ser común y a diferencia de vacunas, por ejemplo, puede ser común en DPT y menos común en DPT acelular. El tiempo en el que pueden ocurrir estas reacciones sistémicas es un periodo de 7 a 21 días que simula el periodo de incubación y va a reflejar una forma leve de la enfermedad, ¿no? Es un cuadro clínico de la misma enfermedad, pero de manera leve. Tenemos que la fiebre como un síntoma común de respuesta sistémica o de efecto adverso sistémico, ¿no? En el caso de triple viral y varicela, la fiebre puede ser leve o moderada, menor de 39 grados, puede durar de 1 a 3 días y puede aparecer entre el quinto hasta el 12º día de la aplicación de la vacuna. Y básicamente en este caso hay que controlar únicamente la fiebre con antipirético, ¿no? De las dos, lo recomendable con respecto a los antipiréticos va a ser paracetamol a una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo dosis, solo en caso de presentarse la fiebre y medios físicos en el caso pues necesario, ¿no? En el caso de DPT, la fiebre puede ser leve o moderada, ¿no? En el 25% de los niños. Aparece pocas horas después de la aplicación y puede durar de 24 a 48 horas. Aquí lo mismo es el control térmico a través de medios físicos y antipirético en caso necesario. En el caso del virus de la influenza, contra influenza Haemophilus tipo B, aquí la fiebre puede ser leve o moderada hasta en un 50%. En el caso de la hepatitis A, igual puede ser una fiebre leve o moderada, solo en el menos del 5% de los casos. En el caso del virus de la hepatitis B, la aplicación de la vacuna, pues la fiebre puede ser leve o moderada, solo en 3% de los niños. Y en el caso de meningococo, la fiebre igual puede ser leve o moderada, menos del 5%. En el caso del virus de VPH, puede haber fiebre leve o moderada en 10% de los casos y puede haber una fiebre elevada hasta en un 2% mayor de 39 grados centígrados. En el caso de neumococo conjugado, la fiebre puede ser leve hasta en un 15% y puede presentarse a pocas horas de la aplicación y permanecer durante 1 a 2 días. La recomendación, ¿cuál es? Pues el tratamiento del control térmico y además de un antipirético en caso necesario. Una de las reacciones pues temidas de las vacunas es la reacción anafiláctica. Esta es una reacción alérgica grave y es debido al antígeno de la vacuna o algún componente de la misma. Puede ser en algunos casos mortal y cada que se aplica una vacuna es muy importante tener un equipo y medicamentos necesarios para tratar esta complicación. Siempre que se vaya a administrar una vacuna debe de haber un equipo e infraestructura médica para atender una urgencia real. Esta es una clasificación de los efectos adversos relacionados a la vacunación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Tenemos las reacciones relacionadas con el contenido de la vacuna. La reacción está causada o precipitada por uno o más componentes de las propiedades de la vacuna. En estos casos, las reacciones son enrojecimiento, dolor, tumefacción en el hombro, sobre todo después de la aplicación de la vacuna. Las vacunas relacionadas con un defecto en la calidad de la vacuna, ¿no? Y esta reacción está causada o precipitada por uno o más defectos de calidad del producto o dispositivos para su administración. Por ejemplo, insuficiente inactivación del virus de la polio. La reacción causada por un error de vacunación y esta reacción es causada por la inadecuada manipulación, prescripción o administración de la vacuna. Por ejemplo, la transmisión de una infección por un vial contaminado y esto pues lo hemos escuchado y observado, ¿no? De alguna manera. La reacción relacionada con la ansiedad asociada a la vacunación y esa es una reacción causada por la ansiedad por la vacuna, antes, durante o después de la misma. Por ejemplo, el síncope vasovagal, que esto lo vivimos mucho ahora que se aplicó la vacuna de COVID, ¿no? Ante las incertidumbres, las expectativas de la
población en general con la confianza para esta vacuna, pues tuvimos muchas reacciones relacionadas a procesos de ansiedad. Un evento coincidente, o sea, con la vacunación, es que son causados por distintas causas a un evento que solamente coincidió con la vacuna, ¿no? Por ejemplo, una fiebre causada por infección o precedente o coincidente, es decir, el paciente va a enfermarse, se está enfermando en ese momento y se aplica la vacuna y tiene fiebre, y no por una acción propia de la reacción propia de la vacuna, sino por un evento propio de la enfermedad que tiene. Existen ciertas contraindicaciones de la vacuna, como son la reacción anafiláctica a dosis previas de la vacunación, la reacción anafiláctica previa a alguno de los componentes de la vacuna, la enfermedad febril ensactemática al momento de la vacunación y la administración previa de hemoderivados o inmunoglobulina. Esto sí es importante tener en cuenta estas contraindicaciones para hacer la consejería correspondiente, ¿no? En esta imagen nosotros vamos a ver el aproximado de aplicación o los intervalos entre los tipos de vacunas, ¿no? Por ejemplo, todas vivas o muertas se pueden administrar a la vez. Entre dos vacunas muertas no hay ningún intervalo que se deba de respetar. Entre una vacuna viva y una muerta, el intervalo también no hay ninguno. Y entre dos vacunas vivas, ahí hay que esperar al menos un mes entre ambas vacunas, ¿no? Y esto habla de la combinación, por ejemplo, en los primeros 2, 4, 6 meses, pues hay una combinación de este tipo de vacunas y no interfiere con la aplicación, no debemos de esperar. Siguiendo contra las contraindicaciones, pues tenemos que otra de las contraindicaciones es una enfermedad aguda, que sea moderada o severa, con o sin fiebre, y lo recomendable pues es que se aplique la vacuna hasta que el paciente esté asintomático. Por otro lado, tenemos infecciones, procesos infecciosos como la otitis media, que pudieran ser contraindicaciones relativas, ¿no? Siempre y cuando el cuadro sea leve. Infección de vías respiratorias superiores, diarrea con o sin fiebre, no van a ser motivos de retrasar las vacunas. Pueden ser contraindicaciones relativas y que en muchas ocasiones más dependen a veces de la cultura que realmente de la indicación o contraindicación respectiva. No es necesario repetir una primoinfección cuando ésta no se ha completado y se va a continuar el esquema de vacunación de acuerdo a la edad del paciente sin estar retrocediendo a hacer reaplicaciones innecesarias. No debemos de inmunizar en zonas donde se observen signos locales de inflamación, y esto es bien evidente. Respetar el intervalo mínimo entre dos dosis de una misma vacuna o entre dos productos biológicos distintos. Esto pues dependerá del tipo de vacuna, como lo vimos, y administrar dosis completas de vacunas. Son recomendaciones. Las vacunas reconstituidas, si no se utilizan, deben de desecharse al menos en 1 hora. No hay más intervalo de conservación. Los niños prematuros se van a vacunar de acuerdo a su edad actual y no su fecha de nacimiento prevista, ¿no? Y esto es bien importante porque de repente una de las vacunas, la única vacuna que hay que esperar que el paciente pese más de 2 kilos, pues es la vacuna de hepatitis. Excepción de la vacuna de la hepatitis en menores de 2 kilos, donde la vacunación se iniciará hasta que alcance su peso adecuado, ¿no? Que es lo que comenté. Y entonces, pues estas contraindicaciones pueden ser contraindicaciones absolutas, pueden ser contraindicaciones relativas. Nosotros debemos de, cuando hacemos la valoración del esquema nacional de vacunación durante la consulta, debemos de valorar a nuestro paciente con respecto a estas situaciones para considerar. Finalmente, cuando se va a aplicar la vacuna, pues normalmente nuevamente se les pregunta, ¿no? Si hay alguna enfermedad en ese momento, si ha habido fiebre, algunas condiciones que pudieran en ese momento contraindicar de manera relativa la vacunación. Sin embargo, tenemos que fomentar la aplicación en tiempo y en forma y no retrasar ante eventos que no son contraindicaciones absolutas. El esquema nacional de vacunación, pues en general, va a cubrir las enfermedades que son enfermedades que al final del camino pueden tener cuadros graves y ocasionar la muerte del paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la falta de vacunación contra neumococo, influenza,
rotavirus, ¿no? Que son enfermedades muy frecuentes en las primeras etapas de la vida y que pueden dar cuadros aparatosos graves, ¿no? Causar la muerte incluso en el caso de no contar con estas vacunas aplicadas en la edad correspondiente. Por lo tanto, pues nuestro quehacer médico con respecto a la vacunación en el paciente pediátrico es llevar oportunamente una vigilancia de que este esquema se aplique en tiempo y forma en los primeros años de vida. Y en el caso del adolescente, pues la aplicación de vacuna de VPH, que es muy importante con respecto al impacto que pudiera tener más adelante en enfermedades secundarias a la infección por VPH. Y con esto pues vamos a concluir lo que es nutrición y vacunación en el paciente pediátrico. Gracias.